inclinar nuestros rostros. Bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que nos des palabra tuya, Señor, confianza tuya, Señor, en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea guardada en todo tiempo en nuestras vidas, Señor. Y que un día, Padre, has de levantar a tu pueblo, Dios del cielo, porque ha guardado tu palabra y ha temido tu nombre, bendito Dios. Que así sea en todo tiempo de nuestras vidas. En pruebas, en luchas, Señor, ayúdanos a confiar en ti, que nunca perdamos la esperanza, que siempre nos acordemos que tú eres fiel, tú eres bueno, y que nunca se te va a olvidar, Señor, nuestra causa, Señor, en la cual venimos delante de ti, Padre. Oh Dios del cielo, te pedimos fortaleza, Señor, para tu pueblo, Señor, para tu iglesia, Dios del cielo. También misericordia, Señor, para que salves las almas, Dios del cielo, y puedan conocerte. Tú que eres el agua de vida, tú que eres el pan de vida, puedan conocer, Señor, tu grandeza, tu poder, y que tú eres el que llena y sacia los corazones para honra y gloria de tu nombre, que tienes cuidado, Dios mío, de tu creación, Dios del cielo, y estás, Señor, dispuesto, Señor, a dar y a bendecir a cada uno de los hombres, Señor, en grande manera, solamente, Dios mío, al creer en ti, en Cristo Jesús, tu Hijo. Bendito Dios, que tu palabra sea, Señor, exaltada, y en nuestros corazones, Señor, siempre vivamos con esa bendición tuya, en la cual tú nos has levantado y nos has puesto, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias. Ayúdanos a seguir adelante, que no desmayemos, oh Dios, sino que siempre hagamos, Señor, tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos que ven, Señor, a través de este medio, Señor, del internet. Bendice, Dios mío, sus vidas, fortalece sus corazones. Que la fe en tu palabra, Señor, sea aumentada, Dios mío, y que nunca, Señor, Dios del cielo, decaiga en sus vidas. Bendícelos, Señor, sana sus mentes, sus corazones, sus cuerpos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Dios del cielo, porque tú eres nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro ayudador y nuestro guardador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, y el hermano nunca nos ha dejado, siempre ha estado al pendiente de todos nosotros. Él nos enseña cómo nosotros podemos ir buscando y cómo podemos tener siempre su gracia y su favor. La palabra de Dios nos habla acerca de un pasaje que siempre hemos leído, y que Dios, hermanos, es bueno, y que nunca nos ha abandonado ni nos ha dejado. Dice el Salmo 34, Amén. un canto que también expresamos a través de este salmo. Y dice así en el Salmo 34, qué importante es esto, bendecir a Dios en todo tiempo, darle gracias a Él por todo. Gloria a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y Él me escuchó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron hacia Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le escuchó Jehová, y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Bendito sea Dios por estas promesas, hermanos, que Él nos ha dado y que Él nos da. Hermanos, parte del testimonio de nuestra vida, de mi vida, es algo, hermanos, que Dios hace en gran manera en cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al Evangelio,
pues nosotros llegamos con el fin de seguir adelante, de nunca desmayar y siempre caminar en la bendición de Dios. Hermanos, y Dios siempre ha estado al pendiente de nuestras vidas, nunca nos ha dejado. Vienen momentos difíciles y momentos duros. Cuando yo, hermanos, me convertí al Señor, nunca piensa uno, hermanos, en los momentos difíciles que llegan a uno. Siempre uno está pensando en seguir adelante y servir al Señor. Y hermanos, llegan momentos difíciles en los que a veces uno quisiera, hermanos, en dado momento a lo mejor regresar atrás o simplemente ya no seguir. Hay momentos difíciles en la vida cristiana, pero Dios, hermanos, está ahí presente para ayudarnos y Dios nunca ha abandonado su pueblo ni lo dejará. Hermanos, y cuando pasan momentos difíciles, tenemos que buscar siempre la bendición o el rostro del Señor. Cuando me convertí, hermanos, yo no sabía mucho acerca de lo que era el ayunar. Yo solamente sabía que ayunar y buscar a Dios en oración en ese ayuno, algo iba a suceder, algo Dios iba a hacer. Y hermanos, mi primer ayuno que tuve fue de 3 días. Yo no ayunaba, hermanos, antes de conocer al Señor. Y yo, hermanos, empecé a ayunar esa vez en 3 días buscando el rostro del Señor. Yo no buscaba, hermanos, ser un gran predicador. Yo no buscaba, hermanos, tener dinero, tener algo en especial. Simplemente me acuerdo que yo dispuse mi corazón para ayunar en aquella ocasión 3 días. Hermanos, el primer día pues dolía un poco la cabeza y todo, pero yo buscaba al Señor en oración porque yo quería de su presencia, y me acuerdo que le dije: Señor, voy a poner 3 días de ayuno en buscar tu rostro simplemente porque te necesito. Esa fue, hermanos, una de mis primeras experiencias en ayunar, buscando el rostro del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque mi alma y mi corazón tenían necesidad de Dios. Hermanos, en esa ocasión me acuerdo que me fortalecí en el Señor y me gocé en el Señor el día en que también entregué el ayuno, con el único fin de conocer más de la presencia de Dios y del rostro del Señor. De ahí, hermanos, yo no sabía cuántas cosas Dios iba a mostrarme conforme fuera a andar mi caminar cristiano, y en las pruebas que vendrían y en las luchas que vendrían, en la manera y también cómo podría enfrentarlas. Hermanos, y en esa vez de experiencia del ayuno simplemente es buscar el rostro del Señor y glorificarle, hermanos, y poder experimentar cada día más y más de su presencia. En esa ocasión, hermanos, entregué mi ayuno y, hermanos, simplemente le dije: Señor, gracias, aquí está mi vida y quiero seguir adelante. Yo no buscaba, hermanos, ser grande, hermanos, simplemente buscar el rostro del Señor y que su nombre fuera glorificado en mi vida. De ahí, hermanos, posteriormente aprendí que en la oración y en el ayuno Dios, hermanos, se mueve en su voluntad conforme al deseo de nuestros corazones, y Dios se mueve, hermanos. Dios es fiel, y de ahí, hermanos, muchos procesos en mi vida en cuanto a orar y ayunar se fueron moviendo en mis necesidades y en mi búsqueda en cuanto a la voluntad de Dios en las cosas que nos pasaban o me pasaban. Hermanos, y es donde uno le da gracias a Dios porque nos lleva en diferentes procesos, y es el hambre y la sed que cada uno de nosotros necesitamos del Señor. Cuando uno empieza a buscar del Señor, siempre vienen momentos difíciles, y aquí, hermanos, quiero compartirles algo acerca un poco, hermanos, de cómo Dios fue obrando y tratando con nosotros, conmigo, hermanos, y acerca de cómo Dios acomoda las cosas. Individualmente Dios trabaja de diferentes maneras en nuestros corazones. Solamente tenemos que aprender a oír la pequeña voz de Dios y la gran voz de Dios en cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida.
Hermanos, y el orar y el ayunar y el buscar del Señor también es la manera en que Dios pone nuestros corazones en su pueblo, de cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas en el presente y en el futuro. Hermanos, y ese sentir de buscar a Dios en oración y ayuno es algo que Dios pone individualmente en nosotros para enfrentar adversidades y necesidades que muchas veces vienen a angustiar nuestro espíritu y nuestro corazón. Sin en cambio, hermanos, Dios ahí está trabajando, porque lo que queremos es que Él sea glorificado en nuestras vidas y su voluntad sea hecha. Una de ellas, hermanos, me acuerdo, hermanos, cómo es que Dios va trabajando y obrando en cada uno de nosotros. Dios está al pendiente de todo y Dios va dirigiendo nuestro espíritu. Hermanos, y me acuerdo de la manera en cómo nosotros, o más bien cómo Dios operó en mi vida, en cómo pude conocer a la que hoy es mi esposa, hermanos. Muchas veces nos olvidamos de buscar de la presencia del Señor. Hermanos, yo me acuerdo que en mis oraciones, antes, a la edad de los 18 años, 19 años, yo le estaba pidiendo a Dios por mi esposa. No sabía quién iba a ser, ni cómo iba a ser, pero cada uno de los jóvenes o cada uno de nosotros tenemos alguna necesidad en particular e necesaria e importante para nosotros. Hermanos, empezaba yo a pedirle a Dios por una esposa, y Señor, ayúdame a encontrar a mi esposa, y ayúdame, ¿por qué? Porque yo ya llegaba a la edad en que pues me atraían las hermanas, las muchachas, y yo decía, ¿cómo? Pues ¿quién se va a fijar en uno y cómo se puede uno acercar a ellas? Hermanos, sí es obvio que es necesario para que las muchachas se acerquen a uno, pues uno tiene que hablarles, tiene que decirles, empezar a platicar con ellas y empezar a relacionarse, es obvio. Hermanos, y de esa manera empezaba en mi oración de cómo empezar a pedirle a Dios por aquella que iba a ser, hermanos, mi esposa. Fue un proceso largo, hermanos, un proceso un poco a lo mejor difícil para mí, pero tan importante en nuestra trayectoria y en nuestra vida, a tal grado, hermanos, que hoy podemos ver la bendición de Dios en cada una de las situaciones que pasan en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hermanos, en aquel tiempo me acuerdo parte de ese testimonio. ¿Por qué? Porque parte de la oración es tan importante y tan vital que hace que nuestros corazones descansen en la voluntad de Dios y en la presencia de Dios. Hermanos, Dios trabaja de diferentes maneras, y es donde tenemos que buscar siempre el rostro del Señor y guíanos y que sea tu voluntad. Para antes de conocer a mi esposa pasé, hermanos, en diferentes procesos. Yo sabía, hermanos, que Dios iba a traer a aquella mujer y que tenía que aprender a esperar y tenía que aprender a moverme en la dirección de Dios. Muchas veces nosotros cuando estamos jóvenes pues simplemente queremos las cosas de ya y rápido. Hermanos, pero Dios trabaja de diferentes maneras. Para una de ellas fue, hermanos, cuando me ilusioné y aparentemente me gustó o me enamoré, según yo, de una hermana, hermanos, en aquel momento de mi juventud. Y hermanos, y en aquel momento, hermanos, empecé a orar y a ayunar para que esta hermana me diera el sí, hermanos, yo emocionado. Hermanos, si teníamos ya una amistad, como un compañerismo con esta hermana, yo dije, yo creo que ya no es difícil y me va a dar el sí. Hermanos, a la edad de 18 años, me acuerdo que me emocioné, me enamoré de esta hermana. Hermanos, aparentemente yo dije, pues ya es de Dios esta hermana. Hermanos, y para ello me puse a orar, hermanos, y ayunar por 2 días. Y durante ese periodo, hermanos, de ayunar y orar por ella 2 días, hermanos, me acuerdo que, hermanos, estuve en oración y ayuno por 2 días, y cuando fui y le dije, hermanos, que si quería ser mi novia, pues ella me dijo que no.
Hermanos, y cuando ella me dijo que no, hermanos, yo me regresé muy triste a mi casa, hermanos, muy confundido, porque cómo es que haber ayunado y orado, y una hermana pues que conocía del Señor, y yo me esforzaba en buscar siempre del Señor, y una amistad que se movía y se tenía, y de repente, hermanos, de repente me le declaro en ese amor y en ese sentimiento de querer y de pues empezar a tener una amistad ya con miras a un casamiento, ¿no? Entonces de repente la hermana dice que no. Cuando me dijo a mí que no, hermanos, en ese momento yo quería ya no ir a la iglesia. En ese momento me llegó el sentimiento de no ir a la iglesia porque ibas a ver a la hermana y aquella hermana pues te había rechazado, te había dicho que no. Aquel sentimiento, hermanos, es tan profundo cuando entra en el corazón de los muchachos, de los adolescentes, de los jóvenes, hermanos. Y sentir aquel rechazo en muchos jóvenes hoy en día, hermanos, no pueden levantarse, no pueden seguir hacia adelante, porque aquel amor, aquel sentimiento, aquel amor que tuvieron hacia aquella persona, pues nunca ha sido sanado, nunca ha sido superado, y muchos se quedan en ese dolor y sienten que su vida ya no tiene ningún valor y ningún esfuerzo en cuanto a seguir adelante y buscar al Señor. Muchos se deprimen y se sientan en ese dolor y en ese sentimiento que ya no quieren buscar el rostro del Señor porque sienten que Dios les ha fallado, sienten que Dios no les ha respondido conforme a lo que ellos querían, y de repente se rehúsan en seguir adelante e incluso hasta para servir al Señor. Aquellos sentimientos llegaron a mi vida, a mi mente, hermanos, pero había este pasaje, hermanos, del Salmo 34 que llegaba a mi mente y a mi corazón, hermanos, a tal grado que cuando aquello fue un rechazo, hermanos, yo busqué a Dios en oración y dije: Señor, dame fuerzas, dame aliento para seguir adelante. Y aunque ella haya rechazado ahora sí que esa relación de noviazgo, hermanos, que es, hermanos, seguir adelante, porque el que murió por nuestros pecados fue Jesucristo, y yo debo de seguir adelante porque el Señor murió por mí. Y Señor, ayúdame a enfrentar ese sentimiento de rechazo, y yo voy a seguir a la iglesia, voy a seguir reuniéndome porque es necesario e importante para mi vida. Y efectivamente, hermanos, así le empecé a orar al Señor para poder ver a la hermana, saludarla como si nada, hermanos, porque así uno tiene que seguir adelante en el camino del Señor, en pruebas, en luchas, en momentos difíciles y en momentos alegres. Uno tiene que seguir adelante porque el Señor está en nuestros corazones. Que el muchacho nos dijo que sí, qué bueno, y si la muchacha o el muchacho nos dijo que no, hermano, nosotros tenemos que seguir adelante amando y sirviendo al Señor, porque el Señor es bueno, y más allá adelante tiene algo preparado individualmente para cada uno de nosotros, si nosotros no dejamos de buscar el rostro del Señor. Igualmente un trabajo, igualmente, hermanos, alguna oportunidad que Dios nos tiene para nosotros está allá adelante, si nosotros no desmayamos y dejamos de buscar de su presencia. En ese momento, hermanos, es parte dolorosa para los muchachos, porque pues se sienten en ese afecto de sentimental y emocional a tal grado que dicen: pues cómo no, y más dentro del cuerpo del Señor en la iglesia, pues muchos dicen: pues ya no voy a seguir porque cómo voy a verla, cómo va a estar ahí y me rechazó. Es algo que tenemos que orarle al Señor, que sane nuestros corazones, que sane nuestras emociones, para que nosotros tengamos libertad en alabar al Señor, para que nosotros podemos ser sanados, y a la hora de estar cantando al Señor no estemos pensando en el rechazo, en qué vamos a hacer si aquella persona no está a nuestro lado, en qué vamos a hacer si aquella persona nos dijo esto, sino que tenemos que ser sanados para que a la hora de reunirnos y a la hora de seguir alabando al Señor tengamos la libertad, porque Dios está en nosotros, porque Dios nos da la libertad y porque Dios sana nuestros corazones si se lo ponemos en oración y que su presencia sea moviéndose, que no vivamos, hermanos, de aquello que
que Dios permitió, hermanos, para estancarnos, para dejar al Señor, sino más bien para seguir adelante, porque Dios está en nosotros y que nada de las emociones o sentimientos nos detengan, sino que sigamos adelante, porque Dios es fiel y nunca nos va a dejar. Hermanos, y me acuerdo, hermanos, que yo ya iba a la iglesia y le decía: Señor, sáname y ayúdame para que cuando la vea no tenga ese sentimiento de no querer reunirme o de saludarla, y pueda saludarla con libertad. Y así fue, hermanos, pude saludarla con libertad, hermanos, y también, hermanos, poder alabar el nombre del Señor. Y entonces, hermanos, es parte del proceso en nuestra vida. Ahora también, hermanos, nuevamente va a decir: hermano Leopoldo es bien necio. Nuevamente le dije: a lo mejor el Señor se equivocó y a lo mejor quiere que vuelva a intentarlo de nuevo, que quiere que lo vuelva a intentar de nuevo, y para buscar a la misma muchacha. Y ahí voy yo de nuevo, hermanos, de importuno y de necio. Hermanos, ¿por qué? Porque uno a lo mejor se emociona o se ilusiona. Y, hermanos, en lo personal me acuerdo que dije: no, voy a ir la segunda vez, voy a ir la segunda vez a ver a la hermana, y a lo mejor lo va a pensar y a lo mejor me va a ver un poco medio triste el primer día, pero voy a ir la segunda vez a ver a la hermana, a ver si ahora sí cae de nuevo y me da el sí. Ahí voy yo de nuevo en oración y en ayuno otra vez, como diciendo: a lo mejor Dios se equivocó y tengo que volver a ayunar de nuevo, y que Dios de nuevo le toque el corazón. Bueno, ahí va en cuanto a esta experiencia, hermanos. ¿Por qué pasan tantas cosas para ir aprendiendo y caminar en el Señor, hermanos? Me acuerdo, hermanos, que de nuevo ahí voy a orar y a ayunar. Yo creo que el Señor quiere de nuevo que insista. Y ahí voy de nuevo en oración y en ayuno, hermanos. Porque pues, yo quería que el sentimiento otra vez se me viene. Y, hermanos, orar y ayunar, y de nuevo voy y le digo a la hermana: oiga, hermana, otra vez, después de que me había dicho que no, ¿verdad? Voy y le digo, hermanos, de nuevo que si quería ser mi novia, otra vez. Y, hermanos, si otra vez me dice que no, hermano, mi corazón está con otra persona. Y, hermanos, otra vez yo ahí vengo todo triste y todo dolido. Dije: Señor, ¿pero por qué? Si te ayuné y oré y me dices que no. ¿Qué falló otra vez, Señor? Ya después de andar el tiempo aprende uno muchas cosas, Señor, que no era para mí. Simplemente entendí que no era para mí ya después de un tiempo. Y, hermanos, me dice que no. Durante ese tiempo, hermanos, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios pone? Hermanos, yo predicaba. Y cuando ella me dijo que no, hermanos, mis predicaciones empezaban a decaer. No me concentraba mucho. ¿Por qué? Porque pensaba en ella, en que me había rechazado por segunda vez. Hermanos, hasta que un hermano que también veía mi comportamiento y fue y me dijo: ¿verdad que tus predicaciones están decayendo? Y dime, ¿por qué? Pues ya le platiqué lo que había pasado con esta hermana. Es que me rechazó la primera y yo ahí voy de nuevo en la segunda y me volvió a rechazar. Y bien me dijo: mira, esa muchacha no es para ti. Y tú no puedes estar ilusionado, emocionado por alguien que no te quiere y por alguien que no es de Dios para tu vida. Y por consiguiente, si no la sacas de tu corazón y de tu mente porque no es para ti, no vas a poder seguir hacia adelante. Vas a estar pensando en ella y vas a caer en la ahora sí que autoestima para ti, de pobre de tu vida, porque no fue para ti, y entonces no vas a tener la libertad para seguir adelante, y te estás aferrando y estás cayendo en una necedad donde la oración y el ayuno no han fallado. Efectivamente, Dios te está abriendo las puertas y te está diciendo que aquella muchacha no es para ti. Por consiguiente, tienes que buscar la libertad del Señor y la paz del Señor y decirle a Dios
que la arranque y la saque de tu corazón para que tú tengas libertad y ames al Señor, porque hay alguien que está ocupando el lugar del Señor, que no te deja concentrar, no te deja alabar al Señor y no te deja seguir adelante. O la sacas de raíz de tu mente y de tu corazón en oración para que sigas adelante, o no vas a poder sobresalir y caminar para servir al Señor. Cuando Él me dijo esto, hermanos, yo me sentía más adolorido. ¿Y cómo pedirle a Dios que saque aquello si yo quería vivir con el recuerdo del rechazo y del pasado y de una, hermanos, autocompasión? Hermanos, fue cuando en esa noche, en ese momento, hermanos, fui a la oración, a mi cuarto, hermanos, y me puse a orar y a llorarle al Señor y decirle: Señor, si esta hermana ya no es para mí y no es para mí, perdóname la necedad, perdona el capricho de mi corazón, Señor, ayúdame a seguir adelante. Y si ella ya no es para mí, Señor, y no es para mí como lo he visto, Señor, sácala de mi mente, de mi corazón, para vivir con libertad. Así, hermanos, fue como le dije ese día, y durante una semana me pasé orándole al Señor y llorándole para que Él sanara mi corazón y que saliera ella de mi corazón y mi mente para poder tener confianza y libertad en seguir buscando la presencia del Señor, hermanos, para poder tener esa libertad y gozarme en el Señor. Que aquello fuera sacado, y le dije: Señor, tú sabes quién es y quién va a venir en mi vida como mi esposa en el futuro, solo ayúdame a seguir adelante. Hermanos, y en ese momento aquella persona, aquella hermana, hermanos, tuve que orarle al Señor así para poder seguir adelante y tener libertad y poder seguir amando al Señor. ¿Por qué? Porque a veces entre los jóvenes, cuando están enamorados, llega un momento de rechazo en que ni la hermana y el hermano, cuando ya se han separado, ya no quieren seguir buscando al Señor, ya no quieren servir al Señor. Entre el desaliento, hermanos, y ni uno ni otro sirve al Señor, porque cuando Dios pone aquellas parejas y Dios pone aquella unidad entre uno y el otro, es para bendecir tanto al uno como para el otro, y que ambos miren con el mismo propósito de amar y de seguir al Señor hacia adelante. Hermanos, que sea ese aliento y esa bendición de seguir hacia adelante tanto el uno como el otro, hermanos, no para que se estanque, sino para que sigamos firme al Señor, hermanos, en esa libertad a la cual Dios nos ha mandado y Dios nos ha llamado, hermanos. No puede, hermanos, la hermana decir hoy que no va al templo porque el muchacho ya no va, o la muchacha y el muchacho no va, y como no va uno y otro, ya no quieren caminar en las cosas del Señor, hermanos, se estancan, y como no va la muchacha o no va el muchacho, ya no quieren buscar el rostro del Señor. Por eso tenemos que pedirle a Dios que siempre nuestra mirada y nuestra confianza sea en Él, en los momentos difíciles emocionalmente y sentimentalmente, seguir buscando el rostro del Señor. Amén. Hermanos, si me acuerdo, parte de este testimonio, seguí pidiéndole a Dios por aquella que iba a ser mi esposa. Señor, y dame una esposa, Señor, y dame esa bendición. Hermanos, llevárselo en las manos del Señor. No la tuve, hermanos, al siguiente año, en el siguiente año, no. Todo era en el plan y en el propósito de Dios. Seguir hacia adelante y esperar en el Señor y ponerlo en sus manos. Y Dios, hermanos, suplió. Nuestra fe es seguir adelante, que nuestra fe siga siempre en el camino del Señor, hermanos, y no decaigamos nunca por ello, sino más bien esperar en el Señor, porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, hermanos, se levantarán y seguirán hacia adelante, hermanos, no se estancarán, sino que seguirán, porque su fortaleza es en el Señor, hermanos, y Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas, hermanos. Y entonces, después de aquello que fue superado, pues, Señor, seguir pidiéndole a Dios en oración y seguir buscando el rostro del Señor, hermanos, por las bendiciones que uno necesita o que uno tiene.
¿Qué es lo que dice este pasaje? ¿Por qué, hermanos, dice en este pasaje acerca de bendecir el nombre del Señor en todo tiempo? Porque es parte tan valioso y tan vital en nuestras vidas, porque es la manera en que nos fortalecemos y podemos gozarnos en el Señor, y también ver que buscar el rostro del Señor es parte de esa fortaleza, parte de esa bendición en el Señor. ¿Cómo es, hermanos, que pude encontrar a mi esposa? Yo sabía, hermanos, que no podía buscar una del mundo, hermanos, porque sabía, hermanos, ya como creyente, como hijo de Dios, sabía lo que dice, hermanos, en 2 de Corintios, que no nos unamos en yugo desigual. Yo sabía eso, hermanos, y en el mundo había muchachas, hermanos, también, y muy guapas y de diferente, hermanos, cultura, pero yo decía, no, la palabra de Dios dice, espera en el Señor, fortalécete en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, ayúdame a esperar en ti. Entre tu pueblo tiene que haber una hermana para mí. Individualmente, hermanos, estos pasajes eran parte de lo que hacían ver en mi vida y la necesidad de esperar en el Señor. Y ahí estaba, hermanos, yo esperando en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque aquel pasaje decía que no tenía que buscar yo entre el mundo, sino que esperar en el Señor, porque ahí había. Y así, hermanos, yo iba a diferentes congregaciones, a diferentes iglesias, hermano, la iglesia de San Roque, la iglesia del pueblito, y en Apapátaro, que eran y en Lagunillas, que eran las iglesias, hermanos, donde teníamos esa comunicación, hermanos. Y yo me acuerdo que yo iba también, pues, a gozarme en el culto, a gozarme con los hermanos, pero también a ver si veía una hermana que acá latiera mi corazón, y decía, pues aquí voy a empezar a echarle ganas y a hacer mi lucha en hablarles, y hermanos, y ahí presentarme. Y hermanos, cuando yo iba a esos lugares, pues me echaba una bañada, hermanos, me peinaba, me ponía mis mejores ropitas, hermanos, para que pues las hermanas no se llevaran aquella impresión, hermanos, diferente, ¿no? Hermanos, cepillarse los dientes, y ir, hermanos, con los zapatos boleados, hermanos, unos pantalones muy bien, hermanos, planchaditos, que ahí la mamá le echaba ganas, hermanos, y iba, hermanos, con ese fin también de alabar al Señor. Pero si veía una hermana, pues acercarse y saludarla, hermanos. Entonces era parte también del esfuerzo según que yo tenía, y ahí le echaba también, hermanos, pues esa creatividad de ir peinado, ¿no? Y no, hermanos, en ninguna, hermanos, congregación, y yo le decía, Señor, ayúdame a encontrar a mi esposa. Pues ya fui a San Roque, Señor, y tantas hermanas, pues no, ninguna, Señor. Pues dime, ¿a poco me voy a quedar soltera? ¿A poco pues no va a haber ninguna para mí? Pues tú dime, Señor. Igual iba a Papátaro, pues sí, las hermanas me saludaban, se acercaban, pero pues tampoco ninguna. Y decía, no, tampoco. Hermanos, también iba a Lagunillas, y pues las hermanas muy guapas, muy especiales, muy lindas. Y decía, Señor, pero pues ninguna de ellas, Señor, acá en mi corazón, nada, no late. Igual también iba al pueblito, todas muy atentas, muy amigas, pero ninguna, hermanos, ya pues ninguna, Señor, mi corazón acá no hay ninguna, Señor, que late el corazón, pues ayúdame. Y así, hermanos, en oración, Señor, tú guíanos y enséñanos. Y yo me acuerdo que las hermanos, pues en buen sentido, también me las presentaban. Mire, hermana, aquí le presento una hermana, fulana de tal. Mire, pues ya uno platica y va uno tendiendo esa amistad, hermanos. Y yo decía, no, ninguna. Y yo seguí en oración, Señor, ayúdanos y guíanos y guíame, Señor, y tú sabes. Y hermanos, Dios es el que hace todas las cosas, y uno seguir adelante sirviendo al Señor. Y yo decía, pues ¿cuándo vendrá uno que diga que tiene el don de profeta y me diga tu mujer se va a llamar así y va a ser así? Ninguno, hermanos. También tener cuidado en eso, porque yo dije, no, pues a mí si él me profetiza, y veo que dicen que aquella va a ser tu esposa, hermanos, pero si no le gusta y no me gusta, pues aunque hayan dicho, simplemente no coinciden, porque en ambos tiene que haber una coincidencia y un mismo espíritu para que puedan unirse aquellos corazones. Si no, hermanos, simplemente porque el Señor dice, si no te gusta y no te atrae y no lo quieres, pues simplemente tener cuidado. Hermanos, y nunca llegó eso, y ahí andaba yo, hermanos, y nunca encontraba aquella hermana. Hermanos, pero Dios tiene todo.
Hermanos, Dios tiene todo. Amén. Hermanos, en sus manos, y seguir adelante y buscando el rostro del Señor y saber que siempre Dios tiene todas las cosas en su voluntad. Amén. Y en sus manos. Ahí, hermanos, me acuerdo cuando fui a Papátaro y, hermanos, mi intención era de ir con el hermano José a saludarlo. Y el hermano José tenía una reunión un sábado, me acuerdo que iban a ir a México, pero para ello antes me dijo, el sábado van a ir a la comunidad de Las Flores, allá en Doctor Mora. No sé si quiere ir, hermano, van a ir a predicar allá al Evangelio. Le dije, ándale, hermano, voy a predicar allá a Las Flores en Doctor Mora, a predicar ahí casa por casa. Y dijo, vamos. Y ya después dice el hermano, es que también tengo que ir a México ese mismo sábado a una plática de las iglesias. Y pues también voy a ir, dijo el hermano José. Y yo le digo, hermano, ¿cómo ve? Mejor voy con usted a México. Me dice, no, hermano, usted ya quedó de ir a Las Flores, usted se va a Las Flores con el hermano Fernando a predicar el Evangelio. Y no hay más. Pero hermano, yo quiero también ir ahí con usted a México. No, usted dijo que a Las Flores y se va a predicar a Las Flores. Bueno, ni cómo echarme para atrás. Ya, hermanos, entonces... Esto, hermanos, es siempre llevar en la oración lo que hay en nuestros corazones. Dios tiene todo, Dios lo sabe todo, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, hermanos, pero siempre tenemos que sembrarlo. ¿En donde? En su presencia, en sus manos. Hermanos, Dios no me dio a mi esposa, hermanos, inmediatamente al otro día, después de que había pasado eso. Yo seguí presentándoselo en oración, yo seguía llevándoselo en oración, a pesar de las experiencias, por así decirlo, malas, pero en realidad no son malas, porque todas las cosas, hermanos, que pasan a los que aman a Dios, hermanos, les ayuda para bien. Siempre hay una formación, siempre hay una confianza, siempre hay algo que Dios está obrando ahí en nuestros corazones, y es seguir hacia adelante, saber que Dios tiene todo bajo control y que Dios, que cuida de las aves, también sabe de lo que tenemos necesidad, hermanos, y Dios va a suplir y va a proveer conforme a su grandeza y a su misericordia, hermanos, de lo que nosotros tenemos necesidad. Hermanos, muchas veces nosotros nos encaprichamos con la muchacha o con el muchacho, a lo mejor porque tiene buen físico, buena posición económica, a lo mejor porque mi mamá dice que esta o mi papá dice que esta. Hermanos, y realmente no es así. Ahora nos damos cuenta que Dios es el que guía, nos dirige nuestras vidas. El consejo de nuestros padres son valiosos, son importantes, hermanos, pero los que nos vamos a casar somos nosotros, ¿verdad? Bueno, es parte de la decisión que nosotros tomamos, hermanos. Y me acuerdo que aquella ocasión íbamos a Las Flores, yo iba con el deseo, hermanos, de ir a predicar, y así fue, de llevar la palabra, pero en mi pensamiento era también ver a las hermanas. Pues ¿por qué no ya de paso? Pues ver a las hermanas. No es malo, hermanos, cuando uno tiene ese deseo en su corazón, pues las hermanas también quieren ver a los hermanos, pues también ya, hermanos, tienen esa bendición de Dios y decir, un día voy a casarme, voy a hacer mi vida, pero hermanos, saben que hay que llevarlo todo en oración y en las manos del Señor. Y ahí está, hermanos, ahora, hermanos, nosotros buscamos el rostro del Señor y le pedimos que nos guíe y le ponemos a Dios nuestras necesidades, y Él va a obrar, hermanos, en su momento y en su tiempo. ¿De quién? De los adolescentes, de los jóvenes. Nosotros como padres tenemos que orar por nuestros hijos. Señor, dale su esposa, su esposo, que sean tu bendición para que te amen, te sigan, y siempre seas tú fortaleciéndoles en todo tiempo. Amén. Hermanos, eso es lo que hacemos como nuestros padres o los padres, ¿verdad? Que la bendición de Dios sea siempre en nuestros hijos, y qué mejor que nuestros hijos puedan tener su esposa, su esposo, y que sirvan y amen al Señor, hermanos, hasta el final. Ese es el deseo de nuestros corazones, y lo ponemos en el Señor y seguimos orando por ello, que en pruebas y en luchas y en sus necesidades ellos un día también puedan servir al Señor como debe de ser. Amén. Hermanos, y me acuerdo que en aquel momento ya llegamos, hermanos, fui a Las Flores, y llevándole a Dios nuestras peticiones, hermanos, y cuál es, me acordé mucho de lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, cuán grande es Dios en cada
uno de nosotros. Amén. Cuando Isaac, hermanos, va, ahora sí cuando le van a buscar esposa o mujer para Isaac, me acuerdo de esa lectura. Hermanos, me acuerdo que llegué a Las Flores, siempre seguir al Señor, nunca dejar de servir al Señor. Llegué a Las Flores, hermanos, a la entrada de aquella puerta de un portón grande. Hermanos, dije, ¿a qué horas vienen las hermanas? No, es que el hermano que Fernando que nos llevaba dice, hay 3 hermanas, para que se ponga vivo. Bueno, el hermano dijo, hay 3. ¿Cuáles son esas 3? Dije, ¿a qué hora se presentan? Quiero conocerlas. Dije, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y no, hermanos, y se acercó la primera. No, la primera no me gustó. La primera dije, no era la primera, hermanos. Y dice, ahí viene la segunda, el hermano. Llegó la segunda, muy amables las hermanas, mis cuñadas, muy amables. Hermanos, si llega la segunda, no es la segunda, Señor. Sí, amable, pero no es la segunda, Señor. Y ya decía el hermano, falta la tercera, pero la tercera anda por allá, apurada con los quehaceres, haciendo la comida para los hermanos que iban a venir, y nunca se presentó la tercera a recibirme o a recibirnos a la puerta. Vinieron las 2, porque también ellas pues andaban viendo a los hermanos de papá, a los muchachos. Y hermanos, y de las 2 hermanos, ninguna. Dije, no, estas no son, Señor. Pues la tercera, pues tampoco. Yo dije entre mí, hermanos, y la tercera nunca se apareció, que es la esposa mía. Nunca se apareció en el portón. Ya hasta que caminé, hermanos, alrededor, hermanos, de unos 40 pasos, tienen otra puerta, hermanos, y ahí fue algo donde sí, hermanos, sé que Dios habla y Dios habla. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo nunca había escuchado esa voz. Después de tanto buscar en congregaciones, iglesias, y sí, pidiéndole al Señor y buscando el rostro del Señor y poniendo en las manos del Señor, hermanos, cuando vi de lejos, y todavía de lejos, hermanos, y ella ni me vio, pero yo sí la vi. Hermanos, cuando ella da 2 pasos de un cuarto a otro cuarto, un cuarto aquí y el otro cuarto acá, hermanos, era de 2 pasos, casi de 1 metro el pasillo, 1 metro. Y me acuerdo que brincó, hermanos, de un cuarto a otro cuarto, y hermanos, con unas faldas bien largas, hermanos, y unos pasos bien largos y unos tacones que traía. Hermanos, y yo volteo así, y que la veo, no me vio, hermanos, pero fue cuando en milésimas de segundo me dijo aquella voz, y que yo hasta me espanté, y me dijo, esa es. Gloria a Dios. Hermanos, esa voz me dijo, esa es. Y hermanos, yo como que hasta le decía, no, y sasas, y me dijo, esa es. Hermanos, y esa fue. Gloria a Dios. Hermanos, esa voz, yo nunca había escuchado esa voz. Dije, es la voz de Dios, porque había visto tantas hermanas, y esa voz me dijo, esa es. Hermanos, ¿y cómo fue, hermanos? Que ese día, hermanos, platicamos, fuimos a predicar, platicamos. ¿Y cuál fue la señal otra vez que yo le dije al Señor? No. Así como yo le dije, no, yo creo que esa no era. Le dije, Señor, si ella me llama por teléfono, ya no le busco. Hermano, uno pide cosas imposibles, pero Dios obra, hermanos, y Dios que conoce los corazones se mueve, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y yo todavía, hermanos, con aquella sensación, ya nos despedimos ese sábado. Dije, no creo. Hermanos, pero en oración, todavía yo me vine ese sábado, hermanos, y durante ese periodo de tiempo de unos 4 o 3 días, le dije, Señor, si es realmente esa muchacha que tú me dijiste que iba a ser para mí, necesito que ella me hable. Yo no le voy a hablar. Todavía el muchacho anda de su lugar, ¿no? Pero hermanos, yo sé y sabía que Dios responde y que Dios es fiel, y hermanos, que efectivamente Dios
cumple, como dice el hermano, nos compartía los caprichos que uno le pide, como aquel que le fue y dijo, Señor, si realmente pues que se humedezca el algodón de esta manera y de la otra. Gedeón, hermanos, con las señales que le puso a Dios, y hermanos, Dios le dio las señales a Gedeón, hermanos, como Gedeón las pedía, hermanos, para que Gedeón supiera que Dios lo había mandado. Y me acuerdo que yo así le dije, porque me acordé de esas partes de Gedeón, le dije, Señor, yo no quiero que se humedezca este algodón, Señor, yo quiero que la muchacha me hable. Si es tuyo, que me hable. No, dije, hermanos, uno piensa que para que a Dios, que Dios no lo puede hacer, pero Dios lo hace. Gloria a Dios. Hermanos, y esa fue mi señal. Si realmente es de Dios, pues que ella me hable, Señor. Pues para que una muchacha le hable al muchacho, hermanos, pues está muy guapo el muchacho. Hermanos, pero bueno, Dios, hermanos, le puse eso en oración al Señor. Y hermanos, y que suena un día el teléfono. Y como siempre, todos los teléfonos suenan. Hermanos, ¿y qué creen? Lo que yo le había pedido hacia el Señor. ¿Por qué? Porque usted, hermano, puede, hermanos, probar al Señor y echar a andar su fe, hermanos, en la presencia del Señor, en el camino del Señor, porque usted, a quien ha seguido y a quien ha buscado, es el rostro del Omnipotente. El Dios nuestro, hermanos, habla, el Dios nuestro responde, el Dios nuestro es fiel. A quien hemos seguido es al Dios de la Biblia, y todos los testimonios que hablan la palabra de Dios son porque Dios lo dijo, es porque Dios lo declara, y porque Dios sigue siendo el mismo Dios de la Biblia, el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Solamente nosotros tenemos que buscar, hermanos, su gracia, su dirección en nuestras vidas, y poder, hermanos, decirle al Dios del cielo que nos responda y que hable a nuestras vidas. Y el Dios nuestro, hermanos, habla y responde. Solo hay que tener fe en Él, confianza en Él y creerle a Él que Él puede hacer las cosas en su voluntad y misericordia, hermanos, y hacer las cosas como dice y habla este libro, hermanos. Amén. La palabra de Dios. Y hermanos, ya es un testimonio que mi esposa un día les puede compartir. Pero hermanos, hermanos, suena el teléfono normal y yo contesto y me dice, somos nosotras, dice, somos las hermanas de las flores y soy la hermana Lupita, dice. Queríamos saludarlo, a ver cómo está. Y dije, Señor, ya que, y ese Señor ya me habló. Hermanos, ¿por qué? Porque era lo que yo le había pedido al Señor. Con esa fe y esa confianza, hermanos, y yo dije, no voy a hablar, Señor. Así me haya simpatizado la hermana y así me haya caído bien, yo no voy a llamarle, Señor. Y yo así le decía, yo no le voy a llamar. Tú eres el que va a orar. Hermanos, todavía hasta uno se pone así delante de Dios, hermanos, y Dios en su grandeza, hermanos, Él hace las cosas, hermanos. Y me acuerdo y me dice, soy la hermana Lupita, que es María Guadalupe, mi esposa. Soy la hermana Lupita de acá de las flores, dice, queríamos saludarlo para ver cómo está. Y ya saben, ¿no? La plática. Señor, esa vez le colgué y Señor, otra vez me fui a arrodillar. Dije, Señor, esto es una señal que yo te había pedido, esto es algo que había llevado, y Señor, ya me habló. Ya para dónde me hago. Y sí, mi corazón también decía, pues la hermana me cayó bien, me gusta, está guapa, muy bonita la hermana. Señor, nomás haz tú la obra, lo que haga falta. Y ella me llamó, hermanos, y fue ahí, hermanos, cuando ya no tuve que buscarle, hermanos. Después venían otras hermanas, hermanos, pero mi corazón decía, no, Señor, es la obra en tu presencia, con la hermana, y adelante. ¿Por qué? Porque después de que ya nos fuimos novios, los hermanos no faltaban, hermanos, las muchachas, las hermanas, y yo decía, sí, será, no será, pero esta y aquella. Dije, no, Señor, sino lo que tú has puesto y lo que tú me dijiste, y aquí está. Fue, hermanos, una
bendición, hermanos, y aquella voz, hermanos, que me habló y me dijo, esta es, hermanos, fue respaldada con aquello que yo le había dicho, hermanos, al Señor, que ella me hablara, hermanos, y fue cuando Dios, hermanos, le tocó en su corazón y ella efectivamente me llamó. Y de ahí, hermanos, hay pruebas, hay luchas, hermanos, pero seguimos adelante en el camino del Señor. Y puedo decirles que individualmente, hermanos, la oración y el ayuno y lo que pongamos delante del Señor, hermanos, Dios va a obrar en nuestras vidas. Solamente hay que platicarle a Él nuestras necesidades, nuestras vidas, y todo lo que Él va moviendo, lo va moviendo en su voluntad, en su misericordia y en su amor, para que nosotros nos fortalezcamos en fe, hermanos, y podamos darnos cuenta que el Dios del cielo, que el Dios nuestro habla, responde y está al pendiente de lo que nuestro corazón, hermanos, necesita. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Dios, hermanos, es bueno, Dios es fiel, y hermanos, Él nos responde a cada uno de nosotros. Hermanos, entre todos los jóvenes que hay y que todos nos ven, podamos seguir adelante. El Señor tiene su esposa, su esposo. Solamente no deje de buscar el rostro del Señor y siempre, hermanos, seguir hacia adelante, sabiendo que Dios es fiel y que Dios es bueno, hermanos, y que siempre seguir hacia adelante, bendecir al Señor en todo tiempo. Si Dios te da ese muchacho, qué bueno. Si no te lo da, tú sigue adelante, amando al Señor, porque el Dios que has servido tiene cuidado de ti, y en su momento y en su tiempo te ha de dar todas las cosas para honra y gloria de su nombre, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y que sea de grande bendición el comentarles parte de lo que hay en mi corazón a cada uno de ustedes, del testimonio, hermanos, de cómo fue esa bendición de tener hoy la que es mi esposa. Hermanos, una bendición muy grande. Hermanos, ¿qué podemos decir? Dios no se equivoca, Dios es bueno, y lo que nos ha dado, hermanos, es para glorificar y bendecir su nombre. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios del cielo, tú eres bueno, Señor, maravilloso. Gracias, Señor, por prosperar nuestro espíritu. Que parte de esta, Señor, experiencia, de este testimonio, Señor, sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, para muchos jóvenes, adolescentes, para los que ya estamos en el camino, ya grandes también, Señor. Y saber que entre los jóvenes, Señor, hay momentos difíciles, momentos tristes para cada uno de ellos, pero ahí estás tú, Señor, para alentarlos, para guiarlos, Señor, y que esa fe en nuestros corazones nunca desmaye, bendito Dios, sino que siempre siga hacia adelante, bendito Dios, porque tú estás con nosotros. Padre, bendice a los adolescentes, a los jóvenes, aquellos, Señor, que están para casarse, bendito Dios, sé tu bendición, Señor, en ellos. Aquellos jóvenes que están participando, Señor, de un noviazgo, Señor, ayúdales, Dios del cielo.